Gracias por continuar con nosotros y como todos los miércoles nos acompaña en el estudio don Alberto Aldape. Don Alberto, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, Ana Lilia, bien. Y bueno, nos tiene un tema muy interesante. Usted posiblemente haya escuchado que a nivel nacional se está trabajando este tema que habla de la posibilidad de eliminar el salario mínimo y tener otro tipo de metodologías con la finalidad de mejorar la percepción de la ciudadanía. Don Alberto nos va a hablar del tema. Así es, Ana Lilia. Precisamente comentábamos hace algunos días de que uno de los grandes problemas que tiene el salario mínimo es que lo ligamos a más de 260 obligaciones, como pueden ser los pagos del Infonavit, derechos, multas, y todo esto complicaba el asunto de que si subía el salario mínimo, automáticamente subían nuestros pagos de Infonavit o algunas otras obligaciones que teníamos. Lo primero que se tenía que hacer era entonces buscar cómo desligar el salario mínimo de todo esto. Ya tenemos 3 iniciativas que se van a empezar a estudiar, tanto en la Cámara de Senadores una, como en la Cámara de Diputados las otras 2. Una de ellas es la que mandó el Ejecutivo, que es para la unidad de medida y actualización, las UMAS. Estas medidas tendrían un valor que empezaríamos en lo que vale actualmente el salario mínimo de la zona metropolitana de la Ciudad de México, 67.29 pesos, y se estaría actualizando año con año, pero con la inflación que ya pasó y no con la esperada, lo cual es una ventaja para nosotros. Otra de las cuestiones es que si, por ejemplo, se llega a aprobar esta alternativa, cambiarían los pagos en el Infonavit, pero si usted no estuviera de acuerdo en que le hicieran este cambio, tendría 90 días para decir que quiere seguir con el esquema anterior que usted ya está pagando en estos momentos. Haga de cuenta que sería como hace algunos años las famosas UDIs, que cuando la inflación era muy alta y alguien debía su crédito hipotecario, llegaban y le decían, oye, si quieres te lo cambiamos de pesos a UDIs. Algunos tomaron esta alternativa, otros no. Igual sería con las UMAS. Otra de las opciones que se está revisando es la unidad para pago y obligaciones, las UPO. Estas, su finalidad sería igual, ser una unidad exclusivamente para actos jurídicos, no sería una unidad monetaria. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, se tiene que hacer algún pago de algún derecho, en lugar de hacerlo en veces salarios mínimos, sería en UPOs. Y esta también tendría un valor fijo y se actualizaría año con año. Otra de las alternativas que se está analizando en la Cámara de Diputados es el tener un índice de actualización y medida en sustitución del salario mínimo. Igual, esto sería para que se sustituyera todo lo que son, por ejemplo, para los partidos, sus topes de campaña, que está medido en veces salarios mínimos. Como vemos, ya hay por lo pronto 3 iniciativas muy serias en el sentido de desligarlo, y ya los legisladores empiezan a hacer el estudio correspondiente en sus comisiones para ver cuál de las alternativas es la mejor. Por otro lado, centros de estudios de la iniciativa privada también están trabajando en esto, y una de las cuestiones que proponen es no tener un salario mínimo general del país, porque no es lo mismo pagar la luz aquí que en la frontera norte o en el centro del país, en donde hay subsidios mucho más importantes que los que tenemos nosotros. Entonces lo que están proponiendo es hacer algo muy similar a lo que sucede en Estados Unidos, tener una tabla regional de lo que sería el salario base para que cada persona pudiera al menos alcanzar los mínimos de bienestar. Y de esta forma, entonces, reconocer que los costos de vida son muy distintos en las diversas regiones del país. Como vemos, la discusión al parecer va en serio, el gobierno federal ya le está entrando también a esto, y a partir de octubre, que empiece a sesionar la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, seguramente tendrán que tomar en cuenta estas alternativas que se están proponiendo para llegar a algún consenso antes de que termine el año, y de esta forma en enero tengamos una nueva opción de cómo pagar los créditos, de cómo tomar los topes para los partidos políticos, cómo pagar las licencias y todo lo que está relacionado con salario mínimo, y de esta forma ahora sí poder hablar de incrementar el salario sin que se vea deteriorado porque hay otras
cuestiones que están ligadas a este y que nos afectarían directamente. Un tema que queda todavía pendiente es cómo le va a hacer el Seguro Social para desligar el salario mínimo en el pago de sus cuotas, pero eso lo podemos ir viendo a lo largo de los próximos meses cuando vayan habiendo alternativas que se vayan proponiendo por los diversos sectores. Como ves, Ana Lilia, la cosa va en serio, va a haber modificaciones seguramente interesantes para los trabajadores que tengan salarios por debajo de lo que es ese estándar que maneja la Coneval, y tendremos una repercusión interesante en lo que va a ser la repercusión del poder adquisitivo del salario en el próximo año. Que es definitivamente necesario porque la inflación ha superado por mucho las ganancias de los trabajadores, se quedan totalmente con un poder adquisitivo mínimo. Sí. Y la verdad es que está súper difícil para la gran mayoría de la población en México. Hemos estado viendo que ha incrementado la pobreza porque había una clase media y de repente porque alguien se enfermó o por cualquier otro tipo de situación de repente pasa a la pobreza extrema y pues hay que mejorar ya esto. Sí, y lo estamos viendo. El día de ayer se vio, la inflación fue arriba del 4%. Los incrementos en carne de res, carne de cerdo y carne de pollo han sido muy superiores a lo estimado para este año y eso le afecta directamente al poder adquisitivo en los hogares. Y como tú dices, una enfermedad, alguna situación no prevista cuando no tenemos capacidad de ahorro puede llevarnos a una situación crítica en donde perdemos el patrimonio y desafortunadamente podemos entrar en una situación en la cual ya no nos alcance y tengamos que empezar a vender parte de los pocos bienes que tengamos, ¿no? Que de manera lamentable ese es otro problema, ¿no? No es que la gente no quiera ahorrar, es que muchas veces están No súper alcanza. apretados y es todavía ni les pagan y ya están pagando lo que deben del mes anterior, entonces es necesario también que haya modificaciones en este sentido, ¿no? Así es. Bueno, nos vemos el próximo miércoles, don Alberto, con otro tema interesante. Yo por lo pronto lo invito a que vaya